Estamos aquí en Juan 16:7. Y miren que conforme hemos avanzado en esto, yo más cuenta me doy de el terrible, terrible, terrible eh, y grave, ¿qué digo? Práctica, la grave práctica que se está haciendo hoy día de no entender quién es el Espíritu Santo, qué es el Espíritu Santo, para qué es el Espíritu Santo. Y este tema de hoy, bueno, yo calculo que se ha dado mil veces por todos lados, no solamente en nuestra congregación, sino que es algo que la gran mayoría de ustedes conoce de una u otra forma. La gran mayoría de ustedes sabe cómo son las cosas, de qué se trata y todo eso. Bueno, vamos al grano, a lo que vinimos y vamos a entender de qué estoy hablando. En realidad, es mejor para ustedes que me vaya. Claro, noten, esto le hemos dado mucha vuelta. Hágase la pregunta, ¿cómo va a ser mejor? ¿Cómo va el Señor a decir que es mejor que Él se vaya? Eh, es una pregunta que hay que hacerse para empezar a entender ese es mejor. ¿Qué podría ser mejor que estar con el Señor, que conocer al Señor? ¿Qué podría ser mejor? Y no, la respuesta es, no hay respuesta. No hay respuesta, definitivamente. Em, Dice el texto, es mejor que para ustedes que me vaya, porque si no fuera el abogado defensor, ¿verdad? El Paracleto no vendría. En cambio, si me voy, entonces se los enviaré a ustedes. Obviamente, al decirle Señor que hay dos funciones, funciones de las personas de Dios, al decir esto, pues nos hace entrever la necesidad de que cada uno cumpla con esa función y que cada uno realice su trabajo o su responsabilidad, para decirlo fácil. ¿Ok? Pero noten, noten, por favor, que Jesús usa la palabra griega paracletos. La forma en que Juan escribe en griego, Jesús habló en arameo, que es un hebreo antiguo, que es una lengua que le llaman muerta. Sin embargo, digámosle que es el antecesor del hebreo que se habla ahora. El hebreo que se habla ahora es muy moderno, mucho, muy moderno. No tiene ni 500 años. No, 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 tiene como 150 años. ¿Por qué? Porque hubo un judío que en 1960 o 1930, por ahí, no recuerdo exactamente la fecha, eh, se dio a la tarea de estructurar, inventarse palabras que surgen de la modernidad que no estaban en el hebreo. Y entonces el hebreo actual es muy, muy, muy nuevo, muy reciente. Pero Jesús usa una palabra que se llama paracletos, que él dice que en hebreo daba a entender que era la figura de un abogado. Juan lo escribe y dice que la palabra paracletos es una palabra compuesta que se llama junto a y caleo, cletos, eh, paracletos es llamar.
¿verdad? O sea, llamar a estar junto a una persona. Entonces noten que lo primero que tenemos que entender es que el Señor está prometiendo una serie de cosas. No sé si cometo una imprudencia al decir beneficios, no sé si cometo una herejía al decir bondades, pero noten por favor, hermanos, que el Señor está prometiendo algo que, por decirlo así, yo les voy a regalar. Yo les voy a dar a ustedes eh, una taza de café, una tortilla con un queso, un gallo de queso. Les voy a dar otra tortilla con un gallo de papa y les voy a dar un platito de pinto. Entonces, perdónenme lo sencillo del ejemplo, pero necesito que esta noche lo que vayamos a hacer lo hagamos entendiendo de qué estamos hablando. Entonces viene y el Señor les dice, esto es lo que ustedes van a necesitar. Esto es lo que ustedes requieren. Esto es lo que el Espíritu Santo hace. Esto es lo que de alguna manera deberían de entender que hace el Espíritu Santo, ¿verdad? No me acuerdo, hace unos años estaba yo recién llegado aquí a San Ramón y me tocó ir a dar una charla a Santana. Y los que han recorrido por la Ruta 27 saben que la Ruta 27, en los carriles opuestos, ¿verdad? En el puro centro hay como unas trampas de zacate. No sé si se llamarán trampas o no, pero hay como unas cosas de zacate. Y no se me olvida que en un baldazo terrible el carro me derrapa y yo lo que acato es meterme a la trampa de zacate. Y entonces al entrar en la trampa de zacate, eso es una especie de V, ¿verdad? Y la microbús, la que yo tuve primero, que era azul, se queda pegada ahí mismo, ¿verdad? En aquel siendo un barrial, aquel aguacero pavoroso. Y entonces yo tenía el seguro del INSS, un segurillo de asistencia, y llamé. Y le digo, mire, es que me pasó esto y esto y esto. Dice, ay, qué pena, me dice, pero nosotros no asistimos a emergencias. Nosotros no asistimos a emergencias. Nosotros damos respaldo en asistencia a desperfectos en carretera. Y eso es una emergencia, eso es un accidente. Le digo, bueno, yo no estoy ni golpeado, ni estoy herido, ni muerto, ni nada. Nada más, necesito que me saquen de aquí. Que una grúa venga y me jale y me pongan a la carretera. Las microbuses, esa era de 12 pasajeros. Las microbuses tienen el motor adelante y todo el resto de atrás es súper liviano. Y estaba pegadísimo. A mí me llamó la atención que el servicio que ellos daban no tuviera el sistema de rescate. Ellos no ofrecían rescate. Entonces, fíjense ustedes, muchachos y muchachas, que ahí me quedé. No sé cuánto tiempo hasta que llegó alguien y me dice, si usted gusta, yo le pego el carro ahí, lo saco. Y de verdad, vieran que un señor en un 4x4 me pegó una linga y me sacó. Ok, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? ¿Y qué es lo que no hace? ¿O qué es lo que al menos usted y yo tenemos que entender? Las cosas en esta avance sobre el capítulo 16 del libro de Juan. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Y tenemos que ver el contexto. Recordemos que Judea estaba bajo dominio romano. Recordemos que habían llegado a un acuerdo con los judíos y habían nombrado a un tetrarca representante del imperio, representante del César en la zona. eh, y obviamente pues estaban completamente oprimidos por el imperio romano. Entonces, fíjense ustedes que eso nos lleva necesariamente a entender la jerarquía social de la antigua Roma.
Lo primero que era lo más importante en Roma, obviamente, era el emperador. ¿Lo ve? Era el emperador. Del emperador seguían los senadores. Luego seguían los oficiales militares, soldados legionarios, centuriones, tribunos, etcétera, etcétera. Luego estaban los libertos, que fueron las personas que en algún momento fueron esclavos y por alguna razón se ganaron la capacidad de ser libres y ser ciudadanos romanos. Luego están los extranjeros que no tienen mayor rango de nada, pero sí están por debajo de los libertos porque no tenían acceso a algunas cosas y eran considerados otra cosa. Por ahí andan los judíos. Los judíos no estaban bajo la servidumbre romana, desde el punto de vista de que estaban siendo oprimidos como en Egipto, pero sí tenían que pagar tributo a Roma. Entonces, pero eran libres, digámosle así por encima. Esa condición de libertad, noten que como judíos también los ponía en un escalafón muy abajito. Y luego estaban los esclavos, ¿verdad? Que eran, obviamente, fíjense que eran todas las personas que servían al imperio de una u otra manera. Entonces, para decirlo fácil, el estatus de ser judío, extranjero o esclavo, era muy parecido. Era muy, muy parecido. Y obviamente, muchachos y muchachas, es importante que usted y yo entendamos que el sistema favorecía ¿a quién? A los ciudadanos romanos, a los soldados, a personas con estatus, senadores y esas cosas, a los hombres libres y lógicamente los demás estaban en una seria desventaja que se llama desventaja estructural. ¿Por qué se llama desventaja estructural? ¿Qué es eso tan raro? Se llama así, hermanos, porque de la estructura de ellos no tenían razón de ser ni nada y Roma estaba controlando absolutamente todo, completamente todo. Entonces, fíjense ustedes que aquí, ante esa condición, como ustedes lo han visto una y mil veces en las diferentes películas, en Los Escogidos, en más de un lugar, se cometían terribles injusticias. ¿Por qué? Porque usted podía ser acusado de sedición, usted podía ser acusado de ser, eh, eh, ¿cómo se llama? Que creían muchos dioses, de impío, de deslealtad, y lógicamente usted podía ser acusado por desorden social. Entonces, fíjense, muchachos y muchachas, que ante esa realidad, sí, ¿usted quién era? ¿Usted quién era? Nadie. Usted no tenía nada, no era nadie. Me explico, usted no podía, eh, inclusive para poder hacer un testamento que Steven y los hermanos que son abogados saben que en el derecho romano, para poder testar, para poder comprar, para poder vender, para poder todo, para que poder que los actos fueran legítimos, debían de ser mediante las leyes romanas en condiciones en las cuales, pues principalmente quien tenía que dar la cara eran obviamente las personas eh, con estatus, con dinero, con esas capacidades. Vamos bien, ¿verdad? Entonces, fíjense que de los extranjeros, los esclavos, estaban en una condición sumamente vulnerable, sumamente, impresionantemente eh, eh, bajo riesgo de peligro en muchos sentidos.
al punto tal que podían perder la propiedad de la forma que fuera, podían ser tomada la mujer de la persona y nadie iba a decir nada porque le pertenecían a alguien. Aquello era espantoso. Bueno, entonces viene el Señor y les dice, miren, vamos a entender una cosa. Voy a mandarles a un representante defensor, ¿verdad? Y viene y utiliza el Señor la frase, la expresión en arameo, ¿verdad? Que luego Juan traduce al griego, ¿verdad? Y que venía a representar más o menos esto. No era necesariamente un abogado moderno como muchas veces se ha dicho, sino más bien una persona que decía, yo conozco a Nela. Yo sé que Nela es una persona de palabra. Yo sé que Nela es una persona, porque él, el Paracletos, tenía que hablar en favor delante de alguien, de la persona que estaba representando. Ahora, esta palabra representación es la palabra que me pareció fascinante. Ya van a ver por qué. Entonces, ¿qué pasa? Que la persona tenía este patrocinio, un patrocinador, una persona que la representaba, una persona que podía realizar los actos de alguna forma en nombre de aquella persona vulnerable. Un intercesor público, su función principal no era argumentar leyes técnicas, sino, vean esto, dar fe pública de que la persona la cual él estaba o ella estaba representando, obviamente era un varón, ¿verdad? Era una persona honorable, una persona creíble, una persona A, B, C y todo lo que se necesite. Entonces noten, hermanos, que ya empezamos al revés con todo. Dice la Biblia, dice la Biblia, o nos enseña la Biblia, que en Roma la credibilidad social era crucial. Y noten que lo primero que viene a hacer el Espíritu Santo con nosotros es a darnos identidad. Y si usted no ha entendido esto, es importantísimo que usted esta noche lo entienda. Porque la identidad que tenemos, la tenemos en el Señor. La tenemos en Él. Este Paracletos me representa porque representa lo que a mí me identifica. Entonces, fíjense ustedes que al ver tanta bandera y tanto brinco y tanta jugadera y tanto invento, y, y profecías van y profecías vienen y mensajes van y mensajes vienen y el Espíritu Santo pero noten, por decirlo así, que démosles el beneficio de la duda, pero bajo el beneficio de la duda, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿realmente nos representa el Espíritu Santo? ¿Realmente el Espíritu Santo eh, eh, voy a ponerlo de las dos formas. Da fe de que somos sus hijos y a su vez podemos presentarnos ante alguien, ante algo, ante determinada situación como hijos de Dios, sabiendo que es el Espíritu Santo que nos va a representar. Entonces, claro, esto ya empieza a tomar sentido de dónde aparece esta palabra paracletos y cuáles son las funciones del Espíritu Santo, por qué es tan importante el Espíritu Santo. Alguien que me ayude ahí con Yadira para que pueda entrar, por favor. Fíjense, hermanos, que ese asunto de hacernos valer, ese asunto de hacernos valer, es quien nos da valor. Es interesantísimo porque
un amigo muy querido. Este miércoles pasado hubo una reunión del Partido Pueblo Soberano en aras de la distribución de los puestos y un amigo muy cercano, muy cercano, le estaban dando la presidencia ejecutiva de, de una de las tantas instituciones que hay. Y estaba tan ilusionado, estaba tan contento, ha trabajado tanto. Prácticamente él fue el que ganó Limón. Bueno, ustedes no tienen una idea de todo lo que él hizo. Y cuando estaba en la reunión, en la reunión estuvo el procurador o la representante de la Procuraduría. La palabra procurador, ¿quién es el procurador? ¿Por qué esa palabra tan rara? El procurador es el abogado del Estado. Ese es el procurador. Y donde propusieron el nombre de mi amigo, el cual doña Laura estaba de acuerdo, la gente que está en los mandos está de acuerdo, todo el mundo lo propuso, el procurador dijo no puede porque no tiene los requisitos. Y si lo contratamos y si lo ponemos de presidente ejecutivo, vamos a incurrir en una, eso es, eso es eh, felonía o desacato, no recuerdo, por ahí va la cosa. Ahora Steven nos cuenta cómo es el cuento, pero se incurre en un delito. Más que hay una ley aquí de transparencia, más que hay una ley que tacaraca taca, más que tacaraca taca taca. Entonces, fíjense ustedes que él no tiene los requisitos. En este caso, los requisitos nunca los vamos a tener, pero es el Señor quien hace que nosotros califiquemos la credibilidad que tenemos ante las cosas. Entonces, la primera cosa que por favor yo necesito que esta noche usted lo tenga bien claro es que una persona sin el Espíritu Santo, o sea, al decir sin el Espíritu Santo es salvación. Una persona que no es salva está perdida en el mundo de de los zombies, de los muertos caminantes. Una persona que no es salva está totalmente consumida en un mundo donde él y ella no tienen la identidad que da el Señor. Segunda función del Espíritu Santo. La segunda, muy ligada a la anterior, obviamente. ¿Por qué se usa paracletos? Porque el paracletos prestaba su presencia para decir ante la gente, esta persona no está sola, yo la respaldo. Oigan, qué cosa más importante y más delicada, por Dios. Esta persona no está sola. Espérense para prender el abanico, porque si me quito la chaqueta, dijo aquel, quedo mechudo. Voy a prender el abanico. Noten, el Paracletos prestaba su presencia para decir, esta persona no está sola. Yo estoy respaldando su causa. Entonces, claro, esto la protegía contra, miren, acusaciones falsas, abusos de poder. No, no, ¿cómo? ¿Qué es lo que van a hacer? No, no, perdón. No, usted no lo debe poner a un niño. Uno no debe abuso de poder. Condenas arbitrarias. Y en mi pequeña investigación que vengo haciendo desde la semana pasada, porque por lo que me comentaron,
Me gustó mucho esta frase: la soledad legal era sumamente peligrosa. Claro, tenía papel de abogado defensor de un juicio, muy claro. Yo defiendo la causa. Tenía papel de intercesor, consejero experto, pero lo más importante y lo más bello, alguien llamado a ponerse a nuestro lado para ayudarnos. Esa es la ayuda, muchachos y muchachas. Por favor, yo necesito que usted abra los ojos en estos tiempos. Y se lo digo con mucho respeto, hasta las cosas que oímos. Yo no tengo nada en contra de la... No, la verdad es que sí tengo mucho en contra del montón de emisoras que dicen que son religiosas y que son emisoras cristianas, pero usted está oyendo puro Bad Bunny, Nueva York, o sea, lo mismo, está oyendo al puro Bad Bunny. Y entonces, hermanos, fíjense ustedes que ya tenemos elementos sumamente concretos. El Paracletos presta su presencia para decir: esta persona no está sola. Yo respaldo la causa de esta persona. No, no, aquí no está, aquí no sé nomás. Eso, claro, lógicamente, y se los digo por lo que les hablé la semana pasada, ¿verdad? Yo estoy muy agradecido con Dios y muy impresionado porque nosotros en nuestra congregación, que tenemos muchos problemas de muchos tipos y somos igual de malos que que otro montón de gente que está haciendo muchas cosas raras, simplemente lo que estamos diciendo nosotros hay cosas que no las vamos a hacer, pero lo que yo sí estoy tratando de que usted me entienda es que esta noche estamos hablando de si realmente usted tiene o no el Espíritu Santo, porque aquí dice la Biblia que el Espíritu Santo lo respalda a usted cuando usted se sostiene en lo que Dios ha dicho. Se sostiene en lo que Dios ha dicho. Cuando usted se sostiene en lo que Dios ha dicho, señoras y señores, yo creo que definitivamente es algo importante, crucial y muy valioso, porque lo que usted está haciendo o haciendo entender es que la fe, su fe, La fe me, la fe me ayuda a mí a que yo me salve. No, no, la fe disfruta de la salvación que ya el Señor dio, porque usted no puede salvarse por ninguna razón y de ninguna forma. Entonces ya tenemos dos cosas. La primera es, la primera es que el Espíritu Santo nos trae en una condición donde nos da identidad. Lo segundo es que el Espíritu Santo, lo segundo es que el Espíritu Santo se presta, él y su presencia para decir, no, no, esta persona, es como cuando un chiquito se pone detrás de uno, usted ha visto, para que uno lo defienda, eso mismo. Número tres, claro, eh, el paracletos habla ante un magistrado, el paracleto nos defiende ante un juez, el paracleto intervenía en procesos administrativos. Entonces, fíjense ustedes que yo también aquí me atrevo a decir que eh,
el Espíritu Santo está listo para integrarse con nosotros en el día a día, en el día a día, en el día a día, en todo lo que hacemos. Y ante esa realidad, no porque seamos excepcionalmente buenos, no porque seamos personas perfectas, porque ya dijimos que el que está poniendo la cara, el que está poniendo la cara es Él. Quien está diciendo quién soy yo es Él. Y quien está dando razón de mi causa es Él. Entonces, díganme ustedes, ¿en qué planeta? Entonces, la otra cosa que obviamente hace el Paracletos es interceder, como dice la palabra, intercesor ante el Señor por nosotros. Entonces, fíjense que cuando usted y yo entendemos la palabra consolador para nosotros tiene un aspecto totalmente psicológico. ¿Lo ve? La palabra consolador es un aspecto meramente psicológico. Pero, pero, cuando estamos hablando de lo que la Biblia dice, la palabra consolador tiene un aspecto jurídico. ¿Por qué? ¿Por qué es jurídico? Porque, porque el concepto de persona es un concepto sumamente. Imagínense que hay que empezar por discutir si es ser humano o no, el niño que ha sido con 10 semanas de nacido y entonces es ser humano. No, es que no, no es persona. No es persona, ese es un feto y no, entonces y la discusión y discuten que no lo es y otros que sí. Jurídicamente, la palabra de Dios dice que es el Espíritu Santo quien nos hace ser hijos de Dios, la persona de Dios, eh, el siervo de Dios. ¿Cómo se lo digo? Esto me tiene a mí fascinado. Porque, ¿por qué? Porque, ya van a ver por qué. Voy a hacer una pequeña pausa, un momentito aquí, sigo adelante. Fíjense que es un asunto relacional, personal totalmente. El Señor está diciendo, yo vine para todos ustedes, yo ya hice para todos en grupo lo que tenía que hacer, pero ahora viene el Espíritu Santo, que es un asunto personal de cada uno. Entonces, muchachos y muchachas, estamos perdiendo el tiempo con tanto brinco y tanta cosa. Entonces no hay que adorar a Dios. Sí, adorémoslo. No hay que cantarle. Claro, cantémosle. Claro que sí. Pero tomemos nota de que lo primero que tiene que darse es esto. ¿A usted nunca le dijeron? Sí, 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 yo le compro. ¿Qué es lo que quiere? Cómpreme una muñequita. Sí, yo se la compro. Pero primero haga la tarea. Es que yo lo que quiero es que me compren un chocolate. Yo le compro el chocolate, pero haga la tarea. Vaya, recoja el- la cama. No, nunca le pusieron algo condicional. Bueno, esto es igual, hermanos. El Espíritu Santo, hoy tenemos que verlo desde una realidad representativa. Protector, legitimador. Legitima lo que nosotros somos. Ok, voy a apagar mi micrófono un momentito porque sí me gustaría un segundo nada más que me den alguna impresión de esto, simplemente me den alguna impresión de esto muy rápido. Este, un par de personas que me hagan el favor. Yo tengo un problema de sonido, nada más tengo aquí